Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Fisio Aprendiz. En el video de hoy vamos a repasar de manera sencilla y directa las principales articulaciones del cuerpo humano, que es algo básico para nosotros los estudiantes de fisioterapia y rehabilitación. Así que vamos a organizarlas por regiones de cabeza y cuello, miembro superior, tronco y miembro inferior. Y en cada una te voy a decir qué huesos se articulan, cómo se llama esa articulación y qué movimiento permite. Vamos a comenzar por las articulaciones de la cabeza y el cuello. Estas van a ser tres principales, que son la témpora mandibular, la atlanto-occipital y la atlanto-axoidea. La primera va a ser apertura y cierre de la boca. La segunda, que es la atlanto-occipital, va a ser movimiento de flexión y extensión. Y la atlanto-oxidea va a ser movimientos de rotación del cuello. Para que lo recuerdes más fácil, la mayoría de estas articulaciones que vamos a mencionar va a llevar el nombre del hueso que las une. Y solamente tienes que relacionarlo. Bueno, las articulaciones del miembro superior vamos a encontrar la esternoclavicular, que esta va a ser clave para unir tanto el esqueleto apendicular como el esqueleto axial. La principal función que va a tener esta articulación va a ser de coordinar el brazo eficazmente con el centro de nuestro cuerpo, y gracias a ella el hombro va a poder alcanzar su amplitud completa de movimiento. Aquí vamos a tener tres rangos principales de movimientos. Vamos a tener la elevación y depresión, o sea, el movimiento hacia arriba y hacia abajo del hombro. La protracción y la retracción, que es el movimiento hacia adelante y hacia atrás de la clavícula. Y por último vamos a tener movimiento de rotación axial, que va a hacer el giro de la clavícula sobre su propio eje longitudinal. Seguimos con la articulación acromioclavicular, que se va a encontrar aquí en la cintura escapular entre el tercio lateral de la clavícula y el acromio de la escápula. Su trabajo va a ser seguir el ritmo al hombro como si fuera un buen compañero de baile, pero lo va a seguir después de que la articulación esternoclavicular ya dio todo lo que podía dar, o sea, ya completó todo su rango de movimiento. Y dado que aquí no hay músculos que trabajen directamente sobre ella, no se va a mover por sí sola, sino que va a cumplir movimientos completamente pasivos. Esta es una articulación multiaxial, o sea, va a permitir los mismos movimientos que la articulación esternoclavicular. Bueno, ahora vamos con una de las estrellas de movimiento, que es la articulación glenohumeral, o también conocida como la articulación del hombro. Se va a articular la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea de la escápula, y es la articulación más móvil del todo el cuerpo humano, pero como dice el dicho, el que mucho se mueve, poco se estabiliza, así que esa movilidad extrema que tiene siempre viene acompañada con un precio, que es la inestabilidad y la más lesionada, pero afortunadamente no va a estar sola, sino que ahí va a estar acompañada de cápsula articular, de ligamento y de los músculos del manguito rotador, que gracias a ellos el hombro puede hacer de todo sin poder salir de su lugar. O al menos eso lo intenta, ¿no? Bueno, seguimos bajando por el brazo y vamos a tener a la articulación húmero radial, que va a estar formada por la cabeza del radio y el cóndilo del húmero. Y estos dos se van a llevar bastante bien porque va a permitir que el antebrazo haga movimientos de flexión, extensión. Además, como buena compañera de grupo, no va a trabajar sola, sino que va a estar en equipo con la húmero cubital y la radio cubital proximal, que conjuntamente forman el famosísimo comité del codo o articulación del codo. Y llegamos al final del antebrazo, donde nos vamos a encontrar a articulación radiocubital distal, y como su nombre lo dice, está en el extremo distal del brazo. Su trabajo, pues ni más ni menos que permitirnos hacer estos giros de muñeca cuando nos preguntan cómo te fue en el examen y uno le responde más o menos. Funciona junto con la radiocubital proximal, que está cerca del codo. O sea, son como una dupla dinámica. Lo que empieza arriba se va a complementar abajo. Así que cuando giras la mano, en realidad estás moviendo el radio alrededor del cúbito, como si fueran dos bailarinas dando vueltas sincronizados, ¿no? Y llegamos a la muñeca, que esta zona es la que usamos para escribir, mandar mensajes, saludar, etcétera.
Aquí vamos a encontrar la articulación radiocarpiana, también conocida como la articulación de la muñeca, y es donde el radio se va a articular con algunos huesos del carpo, como ven aquí en morado, el escafoides y el semilunar. Y atención con esto, que el cúbito no va a participar directamente en esta articulación, aunque esté cerca. Su función va a ser más indirecta porque en el cúbito se va a anclar un disco fibra cartilaginoso que va a actuar como un amortiguador, y esta articulación radiocarpiana viene siendo una articulación sinovial, lo que significa que nos va a permitir movimientos, aunque no tan libres, pero nos va a permitir los movimientos de flexión, extensión, desviación radial y desviación cubital. Y vamos a pasar a las articulaciones intercarpianas, que son un grupo de huesos del carpo que se dividen en dos filas: la fila proximal, que está más apegada al brazo, y la fila distal, que está más cerca de la mano. Estas intercarpianas se van a formar entre los huesos de una misma fila, pero también hay articulaciones entre la fila proximal y la fila distal, que son llamadas articulaciones mediocarpianas. Y la función principal que cumplen estas articulaciones es nada más y nada menos que facilitar pequeños movimientos deslizantes entre los huesos del carpo. Pasamos a las articulaciones carpo-metacarpianas. Estas van a unir los huesos del carpo con los huesos metacarpianos. ¿Y qué hacen estas articulaciones? Pues más que moverse, van a dar aguante, sostén y estabilidad a la mano para que no se te desarme cuando vayas a agarrar algo, ¿no? Son como esos amigos tranquilos que no hacen mucho ruido, pero siempre van a estar ahí para apoyarte en lo que necesites, ¿no? Ahora bien, si hablamos de estas articulaciones del segundo y tercer dedo, estas van a ser más firmes y casi no se van a mover. Pero es lo contrario del cuarto y el quinto dedo, que ya son otra historia. Estas van a dar un poco más de libertad. Pueden hacer flexión y extensión, y la del meñique incluso va a participar en la oposición, colaborando conjuntamente con el pulgar cuando va a cerrar la mano, ¿no? Pasamos ahora a las articulaciones metacarpofalángicas, que van a unir el hueso de la palma con las primeras falanges de los dedos, y estas articulaciones se van a mover mucho, son flexibles, activas y no se van a quedar quietas. Aquí vamos a tener movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción, con excepción del pulgar, porque ahí va a cambiar la cosa un poquito, porque en el pulgar solamente va a haber movimiento de flexión y extensión. ¿Por qué? Porque el pulgar está en una rotación medial y sus movimientos no van en el mismo plano que los otros dedos. Entonces, la pregunta es, ¿la abducción y aducción del pulgar se podrá realizar entonces? Pues sí, sí existen, pero no en esta articulación metacarpofalángica, sino que se va a realizar en la articulación carpo-metacarpiana. Y por último, vamos a tener las articulaciones interfalángicas, que van a conectar las falanges entre sí, y vamos a tener la proximal y la distal. Y en el pulgar solamente hay una interfalángica, ya que este dedo tiene solamente dos falanges, y permite los movimientos de flexión y extensión que son esenciales para poder agarrar, escribir o manipular objetos con precisión. Ahora vamos a pasar a las articulaciones del tronco. Vamos a mencionar tres principales ahí, que son las articulaciones intervertebrales, costovertebrales y esternocostales. En caso de la primera, van a ser las que mantienen unidas a nuestras vértebras como si fueran piezas de rompecabezas, ¿ok? Por un lado, vamos a tener los famosos discos intervertebrales, que son estos como almohaditas que están entre los cuerpos vertebrales. Su función va a ser de absorber impactos, soportar peso pues permiten que puedas agacharte, estirarte o bailar también sin crujir, ¿no? Y por otro lado, vamos a tener a las articulaciones facetarias, también las puedes llamar articulaciones cigapofisarias. Estas se van a encontrar atrás y van a ser las apófisis articulares superior e inferior, y se encargan de darle movimiento controlado a la columna. Ahora vamos a hablar sobre las articulaciones costovertebrales, que son las encargadas de unir tanto la costilla como las vértebras torácicas, y cada costilla se va a unir a la columna por dos articulaciones, las que mencionamos, que es la costovertebral, que va a unir la cabeza de la costilla con el cuerpo vertebral, y la articulación costotransversa,
que va a unir el tubérculo de la costilla con la apófisis transversa de la vértebra. ¿Y para qué sirve esta articulación? Pues nos va a permitir movimientos sutiles durante la respiración, como por ejemplo cuando inflas el pecho o sueltas el aire, que estos son partes del mecanismo que hace que el tórax pues se expanda y se contraiga. Y por último tenemos a las articulaciones esternocostales, que van a ser las encargadas de unir las costillas verdaderas con el esternón y van a permitir que el tórax se pueda expandir y se pueda contraer al momento de respirar, ¿no? Y por último vamos a tener las articulaciones del miembro inferior, que van desde la cadera hasta tus deditos del pie. Aquí encontramos la articulación coxofemoral, que es donde se va a unir la cabeza del fémur con el acetábulo del hueso coxal y nos sirve para aguantar nuestro peso, para caminar, correr o lanzarnos por ahí un bailecito. Y los movimientos que hacen, como es una articulación multiaxial, hace todos los movimientos de flexión, extensión, inclusivamente circunducción. Bajamos a la rodilla, que en realidad esta rodilla va a tener dos articulaciones, la femorotibial, que está entre el fémur y la tibia, y la femuropatelar, que está entre el fémur y la patela o rótula. Estos dos van a trabajar en equipo para permitir que la pierna se flexione y se extienda. Y a un ladito de ellos vamos a tener a la articulación tibiofibular proximal, que está entre la cabeza del peroné y la tibia. Esta articulación no se va a mover mucho, pero sí va a ayudar en la estabilidad de la pierna. Más abajo vamos a encontrar también a la tibiofibular distal, cerca del tobillo, donde la tibia y el peroné van a volver a encontrarse. Y esta de aquí tampoco hace mucho movimiento, pero sí un trabajo importante, que es mantener todo bien ajustado en la zona del tobillo. Y llegamos al tobillo, que acá tenemos la articulación propiamente llamada así, la articulación del tobillo, o también la podemos llamar talocrural, porque es donde la tibia y el peroné se unen con el hueso del astrálago y va a permitir que camines, corras o te pongas de puntitas. Aquí vamos a tener los movimientos de flexión dorsal o dorsiflexión y flexión plantar o plantiflexión. Más adelante vamos a tener a las intertarsianas, que conectan los huesos del tarso entre sí. Aunque estos movimientos son un poco chiquitos, pero son clave para darle al pie adaptabilidad, sobre todo cuando pisamos terrenos irregulares. Las tarsometatarsianas van a unir los huesos del tarso con los metatarsianos. Estas de aquí, estas articulaciones no van a hacer mucho movimiento, pero sí le van a dar al pie una base firme pero flexible, ideal pues para amortiguar impactos y mantener el equilibrio. Luego van a venir la articulación metatarsofalángicas, que estas son las que van a unir los metatarsianos con las falanges proximales de los dedos. Y aquí vamos a tener movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción, que son súper importantes para poder empujar el pie y al caminar para mantenerte en equilibrio. Y para terminar vamos a tener las interfalángicas, que se dividen en proximal y distal, menos el dedo gordo del pie, que es el hallux, ¿no? Que solamente va a tener una. Y esta va a permitir los movimientos de flexión y extensión. Y bueno, estas fueron algunas de las principales articulaciones del cuerpo humano que nosotros como fisioterapeutas debemos saber. Si te gustó este contenido, regálame un like, suscríbete a mi canal, me apoyarías un montón para que no te pierdas ninguno de los próximos videos, donde seguiremos explicando el cuerpo humano de forma sencilla. Gracias por estar aquí en Fisio Aprendiz.